El inicio del reino antiguo hitita hacia el 1680 a.C. coincide con la reunificación del poder en torno a Hattusa, que pasaría a ser la capital del Reino Nuevo. El proceso de consolidación política se atribuye tradicionalmente a Labarna I, considerado el verdadero fundador del Imperio hitita. Bajo su reinado se agruparon las distintas ciudades-estado bajo una autoridad central, creando así una estructura estatal más cohesionada. Labarna impulsó una política de expansión hacia el oeste, el Mar Negro y el Mediterráneo, extendiendo su influencia sobre un amplio terreno. Además, se le atribuye la organización de la administración provincial mediante la designación de sus propios hijos como gobernadores de diversas ciudades, lo que fortaleció el control central, aunque también sembró las bases de futuras rivalidades dinásticas. El nombre Labarna acabaría adquiriendo un carácter honorífico, utilizándose en épocas posteriores como sinónimo de rey, lo que hace que algunos historiadores duden si fue un personaje histórico único o un título adoptado por varios monarcas. A Labarna le sucedió Hattusili I, quien consolidó el poder heredado y lo proyectó más allá de las fronteras anatolias. Este monarca trasladó la capital desde Nesa a Hattusa. Hattusili transformó a Hattusa en el núcleo administrativo, militar y religioso característico del reino, sentando las bases de la organización estatal hitita. Durante su reinado se lanzaron numerosas campañas militares, especialmente hacia Siria y el norte de Mesopotamia, con el objetivo de controlar las rutas comerciales y someter a los hurritas. Las crónicas hititas y los textos epigráficos describen a Hattusili como un gobernante enérgico y ambicioso, capaz de liderar personalmente ejércitos en campañas prolongadas. Uno de los episodios más destacados de su reinado fue el asedio de Ursu, al sur de Anatolia, donde las fuentes relatan que 30 carros hititas se enfrentaron a 80 enemigos hurritas, lo que demuestra la relevancia del carro de guerra como innovación militar de la época. Hattusili también dejó un testamento político en el que repudió a su hijo biológico y designó como heredero a su nieto adoptivo Mursili, asegurando así la continuidad dinástica. Mursili I heredó un reino fuerte y militarmente disciplinado, y su reinado supuso el punto culminante del poder hitita durante el reino antiguo. Retomando las campañas de su predecesor, Mursili conquistó el reino de Jamhad y su capital Alepo, completando la empresa que su abuelo no había logrado culminar. Su política exterior fue particularmente audaz. Tras dominar el norte de Siria, Mursili dirigió una expedición de más de 2000 kilómetros hasta Babilonia, a la que logró conquistar y saquear hacia el 1595 a.C. Este episodio es uno de los más sorprendentes de la historia antigua, tanto por la distancia recorrida como por la magnitud de la empresa, aunque su impacto territorial fue efímero ya que la distancia impedía el control efectivo de la región. Sin embargo, el saqueo de Babilonia tuvo consecuencias de gran alcance, como la caída de la dinastía amorrea y el ascenso de los casitas, quienes ocuparon el vacío de poder dejado por los hititas. El motivo de la incursión probablemente estuvo relacionado con la crisis agrícola que afectaba a Anatolia tras la erupción del volcán de Tera, ya que las nubes de ceniza habían reducido drásticamente las cosechas y los hititas necesitaban grano y recursos. Poco después de su regreso, Mursili fue asesinado por su cuñado y copero, iniciándose así un periodo de inestabilidad interna y luchas sucesorias. Tras los tiempos de gran expansión con Mursili, el reino hitita entró en un periodo de inestabilidad marcado por invasiones extranjeras, rebeliones internas y crisis económicas, lo que debilitó el poder central. Bajo Telepinu se implementaron reformas fundamentales para estabilizar el reino. Estableció un sistema de sucesión claro, fortaleció la autoridad real sin eliminar la influencia de la nobleza y codificó leyes moderadas y humanizadas. Además, organizó la economía y la sociedad alrededor de los palacios y templos, asegurando el control de la producción y la redistribución, sentando las bases para la recuperación del poder hitita.
El reino antiguo hitita, por tanto, fue una etapa de formación, expansión y estructuración del poder estatal en Anatolia. A lo largo de estos siglos, los hititas pasaron de ser un conjunto de principados rivales a una potencia organizada con un sistema administrativo sólido, un cuerpo legislativo propio y una identidad cultural en proceso de definición. La combinación de elementos indoeuropeos y anatolios, junto con la adopción de la escritura cuneiforme, la creación de tratados diplomáticos y una red de vasallaje bien definida, sentaron las bases de lo que más tarde sería el Gran Imperio hitita. Aunque el reino antiguo finalizó en un contexto de declive y tensiones internas, su legado institucional, jurídico y político perduró, convirtiéndose en el cimiento sobre el cual se edificó la grandeza del Imperio hitita en los siglos posteriores. El Imperio hitita surgió en el centro de la península de Anatolia y su historia se remonta al siglo XVII a.C., cuando el príncipe anita de Kushará se impuso sobre la ciudad de Hattusa. Sin embargo, fue Hattusili I quien inició verdaderamente el periodo de esplendor hitita, restaurando Hattusa como capital y consolidando fronteras mediante campañas militares que lo llevaron al sur hasta Arzawa, Alalá y Aum, y al norte contra los pueblos Gasga. Su reinado no solo se caracterizó por la fuerza militar, sino también por una intensa actividad diplomática, incluyendo matrimonios dinásticos para afianzar la unidad del reino. Su hijo y sucesor, Mursili I, continuó con la expansión, extendiendo su autoridad sobre ciudades clave como Alepo, Yamhad y Carquemish, e incluso llevando a cabo una campaña contra Babilonia, que puso fin a la dinastía de Hammurabi. Tras la muerte de Mursili, el imperio sufrió un periodo de crisis debido a conflictos palaciegos internos y al auge del reino de Mitanni, aunque la restauración del poder hitita fue impulsada por Tudhaliya I, a pesar de que el territorio se vio reducido. Suppiluliuma I, probablemente medio hermano de Tudhaliya III, se convirtió en el promotor de un nuevo imperio. Fue un líder militar destacado que recuperó territorios como Arzawa e Isuwa y estableció el vasallaje de Azzi-Ayasa. Sus campañas más importantes tuvieron lugar en Siria, donde logró derrotar 2 veces a Mitanni y someter a sus vasallos, estableciendo virreyes en Alepo y Carquemish para garantizar el control de la región. Durante este tiempo, Egipto se convirtió en un rival de los hititas, aunque Suppiluliuma I logró atraer la fidelidad de varios estados vasallos egipcios, como Ugarit, Kadesh y Amurru. No obstante, los prisioneros deportados a Hatti trajeron una epidemia que cobró la vida del propio Suppiluliuma I y de su sucesor Arnubanda II. Mursili II asumió el trono en circunstancias difíciles, pero demostró una gran capacidad militar, completando la obra de su padre y sometiendo a los rebeldes de Arzawa y Siria, apoyándose en virreyes de Carquemish para mantener su control. Su hijo, Muwatalli II, tuvo que enfrentar tanto las revueltas de vasallos como la presión de Egipto, culminando en la famosa batalla de Kadesh contra Ramsés II, que terminó sin una victoria decisiva para ninguno de los dos bandos, pero consolidó la influencia hitita en Siria. La sucesión fue conflictiva tras Muwatalli II. Su hijo, Uri-Tesub, ascendió como Mursili III, pero su legitimidad fue cuestionada por su tío Hattusili III, quien finalmente lo desterró y consolidó su propio reinado. Hattusili III se distinguió por la guerra contra los cascas y por la diplomacia, firmando la paz con Ramsés II mediante matrimonios entre la realeza hitita y egipcia. También tuvo que enfrentar la expansión asiria en la Alta Mesopotamia, surgida tras el colapso de Mitanni. Tudhaliya IV, hijo de Hattusili III, reinó con el apoyo de su madre, enfrentando derrotas parciales frente a Asiria, pero manteniendo el virreinato de Carquemish y sometiendo a Chipre. Tras Tudhaliya IV, los reinados de Arnubanda III y Suppiluliuma II vieron el declive del imperio. Los primeros años del siglo XII a.C. estuvieron marcados por la presión de los llamados pueblos del mar, especialmente en la costa mediterránea, mientras que el interior de Anatolia sufrió carestías y la destrucción generalizada. Hattusa fue abandonada y destruida, y el destino de Suppiluliuma II es desconocido. Las causas de la caída del imperio incluyen invasiones de los pueblos del mar, ataques de los cascas o frigios y la debilidad interna de los estados vasallos.